Cuando publicaste 2 veces por semana en 2008, bueno, ya han pasado casi 8 años exactos, Sí, ¿no? Digamos, de la publicación exacto, sí. de Toda la culpa la tiene Mm, Mario. Mi primera curiosidad era saber si antes de este Afer Vargas Llosa Presley tenías ya algo entre manos o este ha sido precisamente el punto de partida que dio origen al libro. Ya, porque hay otra línea en la novela, aparte del Afer Vargas Llosa Presley, que es el de estas mujeres, que es el club de exacto, lectura. sí, Entonces, sí. Yo estaba, en realidad lo que estoy trabajando son cuentos. Digamos, hacia el mes de agosto, septiembre del año pasado, Mercedes de Alfaguara, ahora Random House, me habló para hacer una reedición de Atado de Nervios. Entonces yo le dije que excelente, pero que quería agregar que la edición, después de 15 años, porque eso se publicó a fines del 99, sí, o sea, 99. el año pasado eran 15 años, y que quería agregar cuentos, con la idea pretenciosa de que todos los cuentos que publique van a estar dentro de Atado de Nervios, así como Julio Ramón Rivero, La palabra del mudo, yo voy a hacer Atado de Nervios. Y entonces ya tengo 3 cuentos nuevos y empecé a escribir el cuarto. Y ese cuarto se convirtió en esa novela, sin darme cuenta, o sea, sin haberlo planeado, porque en realidad yo partí de la idea de escribir sobre un grupo de amigas que se pelean y no sabía por qué se peleaban y tampoco quería, que era como un ejercicio, así, tampoco quería contar la pelea, sino hacer que, lo que se estuviera en la superficie del cuento fueran las consecuencias de esa pelea y que los lectores fueran reconstruyéndola. Y de pronto, no sé, encontré, o sea, fue esos hallazgos, ¿no?, de los que se habla en la creación. Encontré que la pelea podía ser ocasionada por este tema que calzaba perfecto, ¿no? Y entonces luego, ¿en qué escenario? Fue casi como escribir un guión, en cierto modo, ¿no? Porque cuando uno escribe un guión, lo primero tienes que ubicar tu escena en un escenario y determinar quiénes son tus personajes. ¿Y en qué escenario? Y se me ocurrió el escenario de un club del libro. Entonces así fueron como sumándose, eh, felizmente, digamos, se conjugaron los diferentes líneas, ¿no? ¿Y por qué precisamente la Fe Vargas Llosa ahí derivó en la novela o Bueno, sumó a esta historia de las yo mujeres? creo que por los efectos de la realidad, ¿no? En esos días, el año pasado, durante varios días, asistimos como a una especie de gran novela por entregas, ¿no? Eh, en periódicos, revistas, en todos los ambientes sociales había un gran interés por eso que estaba sucediendo. Entonces ahí también surgió esa como que fue un terremoto, ¿no? Y que conmocionó. Y antes de seguir hablando de la novela, a propósito de este tiempo, de estos silencios, entre comillas, ¿no?, entre obra y obra publicada, que no es lo mismo no estar escribiendo, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué se deben estos silencios de publicación? ¿Es por las ocupaciones alimenticias que tienes? ¿Es porque de repente no encuentras forma de cómo materializar o concluir una historia? No, porque no es por eso, es porque tengo un ritmo diferente y porque hace años que me di cuenta que había tomado la decisión de no ser una escritora profesional en tanto que signifique, o no pelear por tratar de serlo, en el sentido de vivir de la escritura, de novelas ¿no? O sea, de la literatura, ¿no? Y entonces eso hace que tenga mucha libertad y escribo a mi ritmo,
Es verdad que a veces hay ocupaciones, toda esta línea, la línea de lo académico, por ejemplo, sí también es escritura y toma tiempo, ¿no? El libro de Aventurero al Letrado fue resultado de un trabajo de investigación de más de 10 años, no seguidos, ¿no? Pero digamos que empecé la investigación creo el 2004, en el 2004, el 2006 fue dedicación casi completa y después lo dejé y lo retomé hace 2 años. Entonces es como, a ver, como la escritura la vivo como oleadas, ¿no? Siempre estoy en algún proyecto, pero hay unos que tienen más protagonismo en algún momento que otros. Y ver la escritura no como una ocupación profesional te da más tranquilidad, menos presión. Claro, totalmente libre, o sea, no tengo ningún apuro, ni ansiedad, ¿no? Porque por otro lado no es nada fácil la carrera, ¿no? La carrera del escritor profesional. Como recuerdo hace años atrás vino Fuguet y lo invitamos a la universidad para que hablara con los estudiantes sobre su escritura en general, ¿no? Y alguien le preguntó sobre cómo es que uno se convierte en escritor y qué clase de escritor. Entonces dijo, uno toma una decisión tal como son las cosas hoy en día, si uno toma la decisión desde muy joven sobre qué clase de escritor y cómo quiere que sea su carrera. Si tú quieres ser un Nobel, tienes que empezar desde joven y tienes que trazarte una ruta, ¿no? No es que va a venir solo, o sea, no basta, yo tengo una pasión por escribir y no es suficiente, hay todo un tema de conseguir tener agentes, depende de lo que quieras, ¿no? Si quieres ser un escritor profesional, tienes que lograr salir del Perú, por ejemplo, o sea, una serie de requisitos que un escritor debe tener en cuenta en el momento de tomar la decisión sobre qué clase de escritor quiere ser. Y yo escogí la menos arriesgada, digamos, la más tranquila, ¿no? Que es mi espacio, escribo cuando lo que necesito escribir, cuando tengo no sé, elementos cuando reúno los elementos necesarios para estar inspirada, digamos, ¿no? Y nuevamente ya en toda la película que tiene Mario, has dicho que te has divertido escribiendo. Sí, y creo que se nota porque la gente, los lectores que me han hablado, me dicen que se divierten mucho y que la leen muy rápido. Y quería preguntarte ahí también en esa línea, si es que pensaste, como también se ha comentado en algunas reseñas, como esa oportunidad de la coyuntura y sumarla y que la novela aparezca más. No lo sé, o sea, lo que te puedo decir es que llegó un momento en que sentí que había llegado al final, porque la fui escribiendo casi simultáneamente a la historia del romance, digamos, ¿no? Y tenía bien claro que el grupo se terminaba el día en que era la fecha en que se lo esperaba y no iba a asistir, y la proyección de la celebración de los 80 años. Entonces yo decidí que ahí terminaba la historia, dejaba de comprar Hola y Cosas y todas las revistas que habían sido mis fuentes y le ponía punto final. Y claro, ahí dije, esto ya está listo, ¿no? Y así fue como se procedió a... O sea, si has estado comprando Hola Cosas, sí, googleando todas las noticias que van saliendo, los comentarios, sí. Hasta vi que explorabas algunas posibilidades, ¿no? Gráficas, la de la cuenta de Twitter de Morgana, o algunas entrevistas también que replicadas, pero también recreadas, ¿no? También, hay unas inventadas también.
hay algunas que digo del país y no son ciertas, ¿no? Digamos que sí hay un juego, también eso ha sido divertido, ¿no? De mezclar, en hacer ingresar al mundo de la ficción a personajes que están acá, ¿no? Y por eso he jugado mucho con lo real de Lima, ¿no? Las calles, todo tiene nombre, los personajes se encuentran en un café, no todo tiene, tú puedes rastrear los lugares, pero a la vez también hay cosas que parecen verdad y no son, ¿no? O sea, que parece que hubieran ocurrido y no son. ¿Y cómo ha sido el proceso de escritura? Contabas que hay escenas rápidas que ha sido casi como escribir un guión de cine, me comentabas hace un rato. Y bueno... No, fue bien complicada la estructura. O sea, es bien... El libro tiene muchas idas y venidas y muchas voces. En un momento casi se me desborda. Tuve que empezar a escribir, a hacer fichas, no tantas, digamos, como dice Vargas Llosa, que él escribe, ¿no? Pero sí, sin querer, tuve que recurrir a cosa que no había hecho antes en mis cuentos, ¿no? A anotar quién es quién, caracterizarlo, y que no se confunda mucho el tema de los tiempos, ¿no? La historia, para quienes están viendo el video y un poco entrar en ambiente, es la historia de un grupo de amigas que tienen un club de lectura que van a celebrar su aniversario 45 y quieren tener como invitado a Mario Vargas Llosa. Y bueno, ahí la discusión de una enemistad ahí está, ¿no? De cómo el club va disolviéndose, ¿no? De alguna forma. ¿Hasta qué punto en la novela hay una sátira sobre, no sé, la alta burguesía limeña o lo que se llama pitujería? ¿Lo consideraste? No, yo más bien estoy pensando en las diferentes miradas y formas como nos relacionamos con la literatura, desde la más snob, ¿no? Como una especie de adorno, ¿no? De una idea de la lectura como algo que te hace ser, que te hace sentir superior, ¿no? Hasta la forma más académica y la lectura por placer, en fin, todas las... No hay un juicio, me parece a mí, o quizá cada lector tendrá que determinarlo, pero en todo caso hay una mirada de muchos puntos de vista sobre cómo nos relacionamos con los libros y sin una solución, o sea, no hay una mejor ni peor, ¿no? Es un tema que está ahí y que a mí personalmente sí me inquieta porque yo vivo de eso, vivo en eso. Toda mi vida está vinculada con la literatura y que es un tema que no termino de asir, digamos, ¿no? ¿Y los personajes inspiraron a algunas personas reales que conoces, alguna situación? Sí, como siempre, ¿no? De algunas personas, quizá algunos estereotipos de personajes, también personajes de novelas, ¿no? Ayer estaba caminando y una señora me dice, yo no la conocía, y me dice, sí es Madame Bovary. Y estaba respondiendo a una cosa que está en el libro. O sea, me pareció fascinante que era un salto del libro a la calle, ¿no? O sea, como que la conversación continuaba. Si bien por el título puede creerse que está solamente presente lo de Vargas Llosa, en realidad mencionabas una también de las líneas que es la relación con la lectura, como cada una, ¿no? Hay una que se va volviendo mucho más académica y empieza ya un poco a adoctrinar al grupo y, ¿no? a ya despreciarla de cierta forma, pero también ahí está presente un tema quizás que tiene que ver con tu poesía y con tu obra, ¿no? La soledad. Exacto, y el tema de las mujeres creo yo que es otra versión de Entre Mujeres Solas. Yo años atrás, cuando estaba escribiendo Entre Mujeres Solas, en un momento tuve la tentación de construir personajes, que pudiéramos identificar a cada mujer
a cada voz que hablaba y crearles una historia a cada una. Pero la poesía te da muchas más libertades que la narración. La poesía tú te puedes saltar, puedes hacer elipsis, tienes un lenguaje diferente, ¿no? No tienes que estar tan atento como, no sé quién decía, en la narración, si un personaje abre una puerta, la tiene que cerrar, ¿no? Por lo menos en una narración más o menos convencional, ¿no? Y ahora que mencionas poesía, la última vez que hablamos en 2012 me decías que estabas escribiendo, trabajando en algunos poemas. ¿Sigues escribiendo poesía? Mira, justamente ese es otro tema de ritmo, ¿no? Porque mi idea de 2016 era ese libro y fue desplazado por toda la culpa. O sea, esos poemas están ahí en proceso desde hará unos 4 años, 4, 5 años, de casa en casa, que hasta ahora no lo logro redondear, ¿no? ¿Y están presentes también las mismas temáticas? ¿Mujeres, No, la soledad? en bueno, habría que ver, ¿no? Pero de casa en casa son más bien es el espacio físico el que da lugar a la reflexión, pero seguramente aparecen mujeres solas, sin duda. Releyendo tus poemas hay unos versos después de los 30, ¿no? Después de los 30 el futuro de una mujer está cantado y pensado inmediatamente en Noches de Adrenalina de Carmen Ollé, ¿no? Tener Sí. 30 años, no cambia nada. Rocío Silva también tenía un poema de 30 años. ¿Esa es una edad crítica en la mujer? Al menos en mi época se vivía así, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero yo creo que debe serlo. Me acuerdo que la profesora Susana Rice tiene un artículo sobre el tema de la juventud en las sociedades occidentales, y hablaba de una crema de belleza, de un producto que se llamaba Eterna 26, como es, digamos, el mandato de permanecer, digamos, no te puedes pasar de los 26 años, ¿no? Y que es terrible porque el tiempo pasa para todos, ¿no? Y esa idea de la exaltación de la juventud ciertamente es un mandato más fuerte y poderoso para las mujeres que para los hombres. Entonces es natural que se viva de una manera más dramática, ¿no? Una crisis, ¿no? Un repensarla en el tiempo. Sí, también de protestar, ¿no? De protestar y decir, oye, a los 30 años no me hagas, no hagas que se detenga mi vida, ¿no? Como pareciera que ocurre, ¿no? ¿Qué sueles hacer más? ¿Leer un libro, ver películas o en casi al mismo nivel? He estado viendo muchas series de televisión de Netflix. ¿Alguna en especial? Sí, Mad Men. O sea, en verdad, Los Sopranos, todas esas, ¿no? Breaking Bad. Me ha tomado mucho tiempo, me ha quitado tiempo para la lectura. En realidad son como leer. Esas series son como leer novelas. Algunos dicen que es el nuevo, como la novela en el siglo XIX, ¿no? Pienso eso, sí. ¿No? Y me gusta tenerlas todas juntas y programar ¿no? un día, otro. Pero sí también películas. Ahora, por ejemplo, está el Festival de Cine del Este, no he visto nada porque no he tenido tiempo, pero sí, son las dos cosas que cine y novelas. ¿Y de qué te gusta hablar más? He visto algunos videos que te han hecho sobre cine y cuando has hablado también de la lectura y te he sentido un poco más apasionada hablando del cine. No sé si es una percepción o por la edición misma del video, pero te preguntaban sobre el proceso de escritura de los guiones de la película, ¿no? De la hoja de globo, en fin, ¿no? Sí. No estoy escribiendo guiones últimamente. He estado escribiendo más, como te digo, desde el 2006, que hice, digamos, tomé la línea, decidí hacer
mejorar mi situación académica, sacar la maestría, el doctorado. Eso me ha tomado bastante tiempo. Recién estoy retomando la escritura creativa, digamos. Creo que esa novela es como una especie de grito de terminé lo académico y me doy permiso para, para la creación, ¿no? Aunque la vida, la academia, los estudios académicos también te exigen mucha creatividad, te exigen mucha creatividad. Con tu hija Joana, que es cineasta también, ¿no alguna vez ha pasado la idea de escribir un guión para Sí, ella? va a haber sorpresas. Ajá. Solo que todavía no la voy a decir. Ya, para no arruinarlo. Que lo diga ella. Sí. Y para ya concluir, ¿cuál es tu relación con la escritura? ¿Por qué dirías que escribes? Ya hemos hablado un poco de eso Sí. antes, pero... Es una necesidad, ¿no? No la tengo siempre, pero a veces es algo, o sea, es absolutamente necesario para poder muchas veces calmarme, calmar la ansiedad, elaborar una sensación que no la comprendo, construir una relación mejor con los acontecimientos. No sé, por la escritura pasa todo para mí.